Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia está aquí en medio nuestro. Pedimos que nos hables, como siempre, Señor, en tu gracia y misericordia lo haces. Habla nuestras vidas, santo Señor, que obre, Señor, poderosamente nuestras mentes sea iluminada por tu Santo para entender tu palabra, pero que también, Señor, nuestro corazón, oh Padre, sienta, Señor, ese anhelo, ese goce, Señor, pero que por tu obra, Señor, también nuestras vidas sean alentadas para seguir tus pasos. Oramos en el nombre de Jesús. Gracias. Bueno, el pasaje que vamos a estar estudiando hoy, como ya lo mencionó el hermano Marlon, viene del libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 32 hasta el versículo 43. 9, del 32 al 43. ¿Verdad? Y a la luz de este texto, la idea es que podamos ver a nuestro Salvador, un Salvador extraordinario, pero podamos ver también, podamos ver nosotros ahí también como esa gente ordinaria, ¿verdad? Un Salvador extraordinario, un tipo extraordinario, pero gente ordinaria. Entonces, vamos a tener presente ese pasaje de Hechos 9, del 32 al versículo 43. Estuvimos estudiando en el capítulo 9, empezando pues el capítulo 9, acerca de la conversión de Saulo. La iglesia estaba siendo asolada, estaba siendo perseguida, pero luego vemos entonces que el Señor, ¿verdad?, apresa a Pablo, a Saulo en ese momento, y entonces Saulo, después de ser este enemigo del Evangelio, ahora él comienza a predicar el Evangelio y comienzan a perseguirlo a él. Entonces en ese momento la iglesia comienza como a tener, si pudiéramos llamarlo, cierta paz, ¿sí? Y en el capítulo 9, en el versículo 31, se dice que las iglesias tenían paz. En el versículo 31, por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Yo les mencionaba que ese versículo 31 se traduce como entonces la iglesia, aquí en la Reina Valera aparece en plural, diciendo entonces las iglesias, pero la realidad es que se está hablando de la iglesia de Cristo, ¿verdad?, esparcida por diferentes lugares, pero el punto es que la iglesia de Cristo, esparcida por todos estos lugares, estaban siendo edificadas, tenían temor, un temor reverente, una conciencia de que Dios estaba obrando, pero además estos hermanos estaban fortalecidos espiritualmente. Luego continúa la historia. Pasa entonces ahora del apóstol Pablo a el apóstol Pedro. O sea, es decir, estamos viendo en el capítulo 9 la figura de Saulo, como el Señor le cambia, le transforma, pero luego entonces empezamos nuevamente a ver aquí al apóstol Pedro, ¿verdad? Y encontramos en estos versículos del 32 al versículo 43 dos milagros. Ahí vemos dos milagros que aparecen. Y cuando vemos estos dos milagros, bueno, no sé si a usted le pasa, pero cuando leemos la Biblia y vemos milagros, y especialmente, ¿verdad?, hombres de Dios como Pedro, uno dice, wow, estas personas extraordinarias, ¿no? Extraordinarias. Pero recuerden que Pedro negó al Señor ¿cuántas veces? Negó al Señor 3 veces. ¿Sí? Era un hombre, como tú y como yo. Pero a veces leemos la escritura y podemos a veces pensar en este tipo de personas como personas, ¿verdad?, extraordinarias, personas que hablaban con Dios y que eran acusados de esa manera. Y en un sentido hay personas que se creen que son personas extraordinarias, de poseer ciertos dones, y muchas veces esto lo que causa es como orgullo, ¿no?, y jactancia, y se puede llegar a excluir a otras personas. O tal vez cuando vemos historias como estas, podemos llegar a pensar que, bueno,
sea, estos hombres de la Biblia eran hombres extraordinarios y podamos llegar a desanimarnos, ¿no? Y bueno, pero, o sea, lejos nosotros estamos de ser como el apóstol Pedro, o como el apóstol Pablo, como estas personas. Ahora sabemos, obviamente, que ellos tenían unos roles diferentes, eran llamados, tenían un llamado, obviamente, especial, pero no debemos desanimarnos, porque aún la vida de estas personas eran vidas ordinarias, eran personas sencillas, así como tú y como yo, ¿no? En un sentido. Sin embargo, amados hermanos, nosotros podemos leer historias fascinantes como estas y ver personas sobresalientes como profetas, por ejemplo. Cuando leemos estas historias, muchas veces nos recordamos de los profetas como Elías, ¿recuerdan? Elías y Eliseo fueron usados por Dios, ¿sí? Para resucitar personas que estaban muertas también. Y traían una revelación de Dios de manera directa y hablaban de parte de Dios. Pero la Escritura nunca nos deja olvidar que todas esas personas, llamémosle reyes, sacerdotes, profetas, todos esos hombres de Dios, en esencia eran personas ordinarias. En esencia, en comparación con Dios, en comparación con Cristo, personas ordinarias. Además, entonces, la Escritura siempre nos muestra este tipo de vidas comunes en comparación con el Señor Jesucristo, recordándonos que solamente el Señor Jesucristo es ese Salvador extraordinario, ¿no? Para gente ordinaria, como tú y como yo. Y en nuestro primer punto, lo que vemos es, bueno, a Pedro, un hombre ordinario, pero también una persona común y corriente, con una situación muy compleja, humanamente, ¿verdad? No tenía solución, y es el caso de este hombre Eneas, que se encontraba paralítico. Leamos los versículos 32 al versículo 35. Miren lo que dice. Aconteció que Pedro, versículo 32, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Y halló allí, Lida, perdón, no Lidia, Lida, halló allí a uno que se llamaba Eneas. ¿Y hacía cuántos años que estaba en cama? 8 años. Pues era paralítico. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. ¿Qué ocurrió? Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces, ¿qué vemos ahí? En comparación con Cristo, personas ordinarias. Pedro, siendo un instrumento de Dios, una persona normal, ordinaria, pero también un enfermo, paralítico, que tenía 8 años de estar en esa condición. Pero luego vamos a ver en los versículos siguientes otro milagro, ¿verdad? Y es la, la sanidad, o más bien la obra de resurrección que el Señor hace en la vida de Dorcas. Era una mujer, Dorcas, cómo resucitó. Y yo estaba revisando estos dos milagros, porque estos dos milagros, el instrumento que Dios usó, ¿quién fue? El apóstol Pedro. Pero nosotros vemos en estos dos relatos una similitud de los milagros que hizo el Señor Jesucristo. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan en Marcos capítulo 2, en el Evangelio de Marcos capítulo 2, el Señor Jesucristo sana a un hombre que se encontraba paralítico, ¿recuerdan? Creo que eso fue en Capernaum, ¿no? Si recuerdo, en Capernaum, en Marcos capítulo 2. Y resulta que el Señor Jesucristo está en una casa, está predicando la palabra de Dios, todo eso está lleno y traen a un paralítico, ¿sí recuerdan? Que no podían entrar por la puerta y entonces rompen el techo y meten al paralítico. ¿Sí recuerdan esa historia, no? Bueno, vamos a ver que este milagro tiene de alguna manera una similitud,
con este milagro que vemos en la curación de Eneas, ¿sí? Un paralítico, pero aquí vemos también un paralítico, ¿no? De manera directa el Señor Jesucristo le perdona los pecados al paralítico en Marcos capítulo 2 y le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Recuerdan? Y aquí en Marcos capítulo 9 vemos al apóstol Pedro que le dice a este paralítico: Eneas, Jesucristo te sana. ¿Y qué ocurrió? Se levantó. Y Pedro le dice: levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, ¿verdad? Pero también vemos otro milagro del Señor Jesucristo en Marcos capítulo 5, si te recuerdan. El Señor Jesucristo iba ¿a dónde era que iba el Señor Jesús? Bueno, el Señor Jesucristo iba a sanar, iba a obrar de manera milagrosa, a sanar a la hija de Jairo. ¿Sí recuerdan? A la hija de Jairo. Y mientras él iba a sanar a la hija de Jairo estaba muy enferma. Recuerdan que se encuentra en el camino con una mujer que tenía un flujo de sangre. ¿Sí recuerdan? Hacía 12 años, exacto. Gracias, hermana Marta, ayúdenme. Y cuando él iba, ¿verdad? Bueno, sanó a esta mujer, pero cuando quiso llegar a la casa de Jairo, que era un principal de la sinagoga, ¿qué ocurrió? Ya la hija había muerto, ¿no? Ya la hija había muerto. Sí, exacto, ahí estaba la niña ya muerta. Y cuando el Señor Jesucristo llega, lo que Él hace es saca a la gente que estaba allí en la casa, solamente se queda con los papás de la niña. ¿Y ustedes recuerdan cuáles fueron las palabras que el Señor Jesucristo le dijo? Talita cumi, ¿recuerdan? O sea, es decir, eso significa: niña, a ti te digo, levántate. Y de manera inmediata se levantó. Pero ahora en esta historia solamente cambia una letra. ¿Cuál es? En la resurrección de Dorcas. ¿Saben cuál es la letra que cambia? Él dice, no dice Talita, no dice niña, sino es el nombre de una mujer. Tabita era el nombre de una mujer. Ese nombre era el nombre en arameo, Tabita, que traducido al griego es Dorcas. Pero también le dice Tabita cumi, a ti te digo, levántate. Entonces quiero que miren eso, esa similitud, porque lo que estamos viendo aquí es, de alguna manera, si pudiéramos mostrarlo de esa manera, la confirmación, la aprobación de que este hombre ordinario, Dios lo estaba llamando para ser un apóstol. Él era un apóstol. Y estas señales que vemos eran las señales que seguían a los apóstoles. Yo no sé cuántos muertos resucitados habrán visto ustedes de estos evangelistas que dicen que han resucitado muertos. Bueno, muchos dicen que han resucitado, bueno, no sé, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero nosotros vemos en estos relatos bíblicos el Señor Jesucristo mismo haciendo este tipo de milagros y los apóstoles, solamente los apóstoles. Entonces, lo que vemos en este pasaje, en los primeros versículos del 32 al 35, es que Pedro inicia como un ministerio, si pudiéramos llamarlo así, un ministerio itinerante, de visitas. Recuerden, la iglesia del Señor Jesucristo estaba en paz en todas estas regiones, porque el Saulo, que era el que perseguía a los cristianos y que estaba buscando cartas para meterlos presos y matarlos, como Esteban, estaba quieto el hombre, ¿no? El Señor lo había apresado, ¿recuerda? Él estaba buscando al Señor y el Señor fue el que lo buscó a él. Él estaba persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a Cristo, y ahora Cristo, ¿verdad? Se enfrentó con él y le dijo: tú estabas persiguiendo a los míos, ahora te van a perseguir a ti, por causa mía, por mi nombre. ¿Sí recuerdan, verdad? Entonces, la iglesia estaba en paz. Y entonces lo que hace el apóstol Pedro es que inicia un ministerio de visitas itinerante. Él comienza a visitar, algunos piensan que estaba visitando ahí, cerca de Jerusalén, Samaria, Galilea, todas estas aldeas, predicando la palabra de Dios. Dice que iba por todas partes, el versículo 32,
Pero entonces vino a Lida, ¿sí?, a este lugar, a los santos que habitaban ahí. Y es interesante, Lucas nos enseña aquí entonces el liderazgo pastoral, ¿no?, de Pedro. Y se dirige la atención, ¿verdad?, a la iglesia. O sea, es decir, Pedro visitando a los creyentes. Y aunque todavía no veíamos, o por lo menos en las escrituras, una estructura, hasta ese momento una estructura eclesiástica muy organizada, sin embargo aquí vemos al apóstol Pedro interesado en visitar a los hermanos. Obviamente se espera que también los hermanos quieran que los pastores le visiten, ¿no? Pero interesante que Lida era una ciudad judía que se encontraba allí en el camino a Jerusalén. Se dice que aproximadamente 40 kilómetros, ¿verdad?, al noroeste de Jerusalén. Si ustedes miraran el mapa, traje una imagen, pero se me olvidó pasarla. Pero Lida estaba, ¿verdad?, al noroeste, sí, de Jerusalén. Y entonces Pedro llega ahí, a Lida. Por lo que vemos en el texto, posiblemente Eneas podía ser cristiano, porque dice que Pedro está visitando a la iglesia, a los creyentes, y luego llega a Lida y visita a Eneas. Posiblemente era cristiano, quizás no, pero él llega allí y encuentra entonces que Eneas está postrado allí, paralítico, y tiene ¿cuántos años? 8 años, dice el versículo 33. A diferencia pues también del paralítico, también recuerdan ustedes de la puerta de la Hermosa, también en Hechos capítulo 3. Pero miren, interesante que los nombres de los paralíticos, por ejemplo, el paralítico que el Señor Jesucristo sanó en Marcos 2, o en Hechos capítulo 3, cuando vemos también el paralítico ahí en el templo de la Hermosa, que el Señor usó a Pedro y a Juan, no se dice el nombre, pero aquí sí dice el nombre, Eneas, ¿verdad? Se dice pues también cuántos años tenía este hombre de estar ahí. Pero lo importante es cómo se refleja aquí el cuidado pastoral de Dios para personas comunes, ¿sí?, como este hombre Eneas, el mismo Pedro, un hombre ordinario. Pero interesante aquí que Pedro no dice, cuando llega allí y encuentra a Eneas paralítico, enfermo, Eneas no dice, bueno, llegó el apóstol Pedro, ¿no? Llegó el líder de los discípulos, así que yo te digo a ti, levántate y anda. Sino él dice, Jesucristo te sana. O sea, él no se atribuyó la sanidad a él. Él no dijo, yo te sano. Él dijo, Jesucristo te sana. Hay algunos que dicen, creo que el pastor Arce Sproul dice que esa expresión, Jesucristo te sana, es decir, en este momento te sana, en un sentido aplicativo a nuestras vidas, Jesucristo nos sana, ¿verdad? En el sentido espiritual, ¿verdad? Necesitamos ser sanados por el Señor. Pero él dice, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante, Eneas se levantó. Pedro no reclamó aquí que este milagro era de él, ¿verdad? Ya. Sino Pedro magnifica, exalta, ¿a quién? Al Señor Jesucristo como el verdadero sanador, mostrando que el poder sigue siendo de Dios, sigue siendo del Señor, ¿verdad? Nosotros no tenemos realmente, hermanos, poder. O sea, nosotros estamos en Cristo, en el que es el Todopoderoso, ¿no? ¿Verdad? Ahora, este territorio de Lida se cree que era un territorio mixto, aunque había muchos judíos, también habían gentiles allí, y esto tiene un propósito porque vamos a ir notando que el evangelio se va extendiendo más y más y más, de judíos a gentiles también. Luego vamos a ver en el capítulo 10 más adelante qué ocurre. Pero ¿qué vemos entonces, hermanos? Aquí en este hombre paralítico, Eneas, paralítico, recibiendo una sanidad de parte del Señor Jesucristo. Y Pedro, un hombre ordinario, un hombre de Dios, un siervo del Señor, no se atribuye este milagro, sino es en el nombre del Salvador, de este Salvador extraordinario, que es el único que puede obrar de manera poderosa.
Ahora, ¿qué ocurre con este milagro? Y siempre hemos explicado y hemos enfatizado aquí que todos estos milagros eran señales. O sea, es decir, los milagros señalaban, ¿verdad? ¿A quién? A Cristo, que es el autor, que es el Salvador. El propósito de estos milagros no era, wow, lo espectacular de la señal, sino los milagros tenían un propósito y era señalar al autor de estos milagros. ¿A quién? Al Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, ¿verdad? Ahora dice que como resultado de este milagro allí en Lida, y luego más adelante había otra región que se llamaba Sarón, era una llanura, la llanura de Sarón. Dice que muchos, ahora la Reina Valera dice que todos, pero ese todos se debe traducir como muchos, que no significa que todos, que cada uno, ¿verdad? De los que habitaban en Lida y en Sarón, todo el mundo se convirtió, sino mucha gente de esos lugares se convirtieron al Señor. O sea, vieron la señal, pero no fue que dijeron, wow, qué espectáculo, ¿no? Mira lo que hizo aquí este hombre Pedro. No, sino que ellos se convirtieron, vinieron al Señor Jesucristo, ¿no? Pero luego vemos en Hechos capítulo 9, el siguiente punto, del versículo 36 al 43, a una mujer, ya dijimos, ¿cómo se llamaba? Tabita. Era una mujer ordinaria, pero era una mujer especial, era una mujer de Dios. Y miren lo que dice, versículo 36 al 43. ¿Quién era esta mujer? Dice que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Miren el versículo 37. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. No dice de qué enfermó, pero se enfermó y murió. Hay personas que de un día para otro, oye, pero yo la estaba sana. Sí, de un día para otro, ¿no? Se murió. Y miren lo que dice después. Después de lavada, era la costumbre, lavaban el cuerpo y la pusieron en una sala. Hay otra traducción que dice la pusieron en un aposento, posiblemente un aposento alto. Versículo 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, entonces aquí está hablando de esas regiones. Pedro llegó a Lida, ¿verdad? Y Jope quedaba al sur oeste, ¿sí? Nuevamente, si tuviéramos el mapa ahí, estaba muy cerca. Dice el versículo 38 que como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí en Lida, le enviaron 2 hombres a rogarle. Y mire lo que le dijeron: no tardes en venir a nosotros. Versículo 39. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando le llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, ¿sí están relacionando este milagro? ¿Sí lo ven? Entonces, sacando a todos, o sea, es decir, Pedro, ¿de quién aprendió? ¿De quién aprendió Pedro? De Cristo, ¿verdad? Del Señor. Sacando a todos. ¿Por qué fue que sacó a todos el Señor Jesucristo? Por incrédulos, ¿verdad? No sabemos. Posiblemente Pedro dijo también: aquí hay un poco de gente, salgan. Y se quedó él ahí, ¿no? Pero miren lo que hizo Pedro. El Señor Jesucristo obró, ¿verdad? Hizo un milagro, de manera directa. Perdonó pecados y todo lo que hizo, ¿no? Y la sanidad que hizo con la hija de Jairo también. Pero aquí dice, Pedro, ¿qué hizo? Se puso de rodillas y oró. O sea, Pedro estaba reconociendo, o sea, Señor, haz algo, yo no puedo hacer nada. Y volviéndose al cuerpo, se levantó y dijo: Tabita, levántate. Recuerden ustedes que en la otra historia, él dijo Talita, que significa niña. Pero aquí es Tabita, es un nombre. Pero también digo levántate,
que es la palabra cumi, ¿verdad? Tabita, cumi, levántate. Tabita, levántate. ¿Y qué pasó? Y ella abrió los ojos. Eso tuvo que ser algo, ¿verdad? O sea, esta mujer está muerta, bien muerta. Su cuerpo ha sido lavado, que era la costumbre. Está allí. Pedro está arrodillado ahí, solo. Y le dice, Tabita, levántate. Y ella abre los ojos. Y al ver Pedro, se levanta. Versículo 41. ¿Y qué hizo? Él le dio la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Versículo 42. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Nuevamente, si ven ustedes aquí el propósito de estas señales, creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días, y esto también es interesante cómo termina el versículo 43. Se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Ese no era el apellido, ese era el trabajo de él, ¿no? Entonces miren ustedes que luego Lucas, que es el historiador, el hombre que el Señor inspiró por el Espíritu Santo, Lucas luego enfoca la historia, después de la primera historia de la curación de Eneas, enfoca la historia de una mujer común, ¿verdad? Su nombre, Tabita. Pero dice que Dorcas era una discípula. ¿Sí lo leyeron? Discípula. Y es interesante porque siempre se habla de los discípulos, ¿verdad? De los hombres. Pero aquí vemos a Dorcas, una discípula. Y el versículo 36 dice que era una mujer que abundaba. O sea que era una mujer llena de buenas obras, muy caritativa, una hermana con un corazón generoso, como la hermana Marta, que siempre trae los miércoles, no sé, desde hace muchos años, y se los voy a confesar aquí, siempre me trae un queso y unos plátanos y yuca. Bueno, ¿verdad? ¿Quién le dijo que hiciera eso? No sé. Pero dice que, eso no es para que me siga trayendo, hermana, no, pero dice que esta abundaba en buenas obras y en limosna, ¿sí? O sea, hermanos, esta era una discípula del Señor Jesucristo muy querida, era una hermana muy querida especialmente por las viudas. ¿Por qué? Porque esta mujer se cree que era una mujer que tenía recursos económicos y esta mujer hacía vestidos y se los regalaba, se los obsequiaba a las mujeres viudas. Escuchen, las mujeres viudas en el primer siglo, muchas de esas mujeres eran mujeres que estaban desamparadas, no tenían un esposo. Obviamente si tenían hijos, recuerden ustedes que el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 5 dice que los hijos tenían que hacerse cargo de, si tenían hijos, ¿no? Tenían que hacerse cargo de su mamá. Y si era una viuda joven, Pablo dice que se case, ¿sí? Pero si era una mujer viuda, mayor de 60 años, bueno, la iglesia estaba llamada a ayudar a esa mujer que se encontraba viuda. Entonces Dorcas era una mujer que abundaba, discípula del Señor, abundaba en buenas obras, y esta hermana de manera generosa fabricaba ropa y le regalaba a todas estas viudas. Miren ustedes que Pedro, ¿dónde se encontraba? Estaba en Lida, ¿verdad? Y lo llaman urgentemente y lo van a buscar de manera urgente. Dos hombres. Y es interesante nuevamente esta historia. Pedro providencialmente estaba en Lida, estaba muy cerca. Estaba muy cerca. Se tardaba más o menos, si se iba a pie, 3 o 4 horas caminando. Si se iba, pues en ese momento, ¿no? Los vehículos de la época, si se iba en burro, podía tardar 2 horas, ¿sí? 2 horas, posiblemente 1 hora y media, 2 horas. Bueno, no sabemos en qué se fue, si se fue a pie 4 horas, si se fue en burro, posiblemente 1 hora y media o 2 horas. Pero él llega allí y al llegar encuentra, ¿verdad?, la escena, las viudas están llorando y al parecer las viudas están ahí y de manera, digamos, por honra, todo este grupo de mujeres viudas
al parecer tienen los vestidos que Dorcas le había hecho. Era una forma de darle honra. O sea, mira, esta mujer que nos ayudaba, y todas ahí estaban con sus trajes y las túnicas que ella había fabricado. Y eso muestra, ¿verdad? Obviamente la generosidad, el servicio voluntario de esa mujer. Dorcas era una discípula del Señor Jesucristo, que mostraba obviamente con sus obras también que era una mujer de Dios, ¿verdad? Que era una mujer del Señor. Entonces, aquí vemos que Pedro entra y Pedro ora por ella. Ya sabemos, le dice: Tabita, levántate. Y ella entonces es resucitada, ¿sí? Se levanta. Ya les había dicho que este milagro nos recuerda los milagros de Elías y Eliseo, allí en 1 de Reyes 17 y también en 2 de Reyes capítulo 4, si quieren leer eso. Entonces, Pedro presenta viva a Dorcas. ¿A quiénes? A los creyentes, a los santos que están allí, pero también a las viudas. Entonces vemos, hermanos, que este acto de resurrección fue tanto un regalo de Dios para Dorcas como para las viudas pobres. O sea, bueno, tal vez otros hermanos pudieron decir: bueno, vamos a seguir ayudando, ¿no? Ahora que Dorcas no va a estar y todo, pero iban a extrañar mucho a Dorcas. Pero el Señor entonces, al usar al apóstol Pedro y resucitar a Dorcas, estaba nuevamente colocando a esta mujer, que era un regalo de Dios para la iglesia y para este servicio de amor y de generosidad para estas mujeres viudas. Entonces fue un regalo de Dios tanto para Dorcas como para las viudas pobres que estaban dependiendo del amor y la generosidad y el servicio de esta discípula del Señor. Nuevamente, en estos dos milagros, como respuesta, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió en Lida al ver el milagro, la curación de Eneas, de este hombre paralítico? Muchos creyeron en el Señor. ¿Y qué ocurre aquí en este milagro? Como respuesta a este milagro, dice: y muchos creyeron en el Señor. Nuevamente, estos milagros señalando ¿a quién? A Cristo, señalando a Cristo, el Hijo de Dios. Uno mira nuevamente estos milagros, dice: wow, tremendo, ¿no? Pedro. Pero miren que el mismo Pedro dice, o sea, Eneas, Jesucristo te sana. Y luego, cuando entra a la habitación de Dorcas, se arrodilla y él se da cuenta que él no tiene poder. Es el Señor, ¿verdad? Gente ordinaria sirviendo al Señor. Entonces estos actos nos enseñan entonces que Dios, por su pura gracia, este Dios extraordinario y soberano, obra en medio de gente ordinaria y sencilla, como tú y como yo. Pedro se quedó ahí en Jope, y se quedó en la casa de Simón, el curtidor, ¿verdad? Es decir, este hombre lo que hacía era que alistaba las pieles de los animales para ser distribuida. Ese era el trabajo de él. Y es interesante que para los judíos, las personas que trabajaban con cueros de animales, y obviamente con animales muertos, eso era como una ofensa, ¿no? O sea, era como que ritualmente ellos estaban impuros, no eran gente como tan santa, ¿no? Pero aquí vemos que el Señor estaba preparando a Pedro para predicar el evangelio. ¿A quiénes? A los gentiles. Ahí está Simón, el curtidor de pieles, y Pedro se hospeda ahí en la casa de este hombre y se queda varios días allí, preparándose para la siguiente etapa, que luego vamos a ver en Hechos capítulo 10, que va y le predica la palabra de Dios. ¿A quién? A Cornelio, ¿recuerdan? Que era un gentil, ¿verdad? Entonces, hermanos, en conclusión, quiero que ustedes, a la luz de este pasaje que acabamos de leer, esta curación de Eneas y este milagro de resurrección de Dorcas,
nos recuerde que Dios, el soberano Dios, sigue usando personas sencillas y ocupadas en lo cotidiano para seguir haciendo su obra. Así como el apóstol Pedro estaba ministrando a los creyentes y visitándolos inicialmente, y visitando a un hombre paralítico con necesidad, y luego visitando a una mujer que ya estaba muerta, vemos entonces que el Señor sigue usando gente sencilla, ordinaria, como tú y como yo. ¿Para qué? Para llevar esperanza a un mundo que está en caos. Ahora, es posible que de pronto tú y yo no vayamos a ver muertos resucitar. Tal vez. Bueno, pero estamos llamados, recuerden que estos milagros tenían una intención y era señalar a Cristo como el Salvador, y que nuestro trabajo y que nuestro servicio sea no tanto que nos vean a nosotros y nuestros dones, sino que la gente pueda identificar a Cristo, al Salvador, ¿verdad? Pero hermanos, también notar que Cristo sigue obrando soberanamente milagros, algunos que de acuerdo a nuestra percepción son grandes milagros, pero también Dios sigue obrando en pequeñas cosas, ¿sí? Quizás tú no veas nuevamente resurrecciones o milagros como estos, pero que el Señor te pueda usar y que tú puedas ver vidas cambiadas, restauradas por el Evangelio, personas reconciliadas, ¿sí? En medio de pleitos y de contiendas, que tú puedas ver la mano de Dios en lo sencillo y que puedas tener un corazón agradecido también por lo que el Señor hace cada día, que podamos ver esas cosas pequeñas, pero que ahí vemos la mano de Dios. Pero también, hermanos, con esta historia que tú puedas recordar que el llamado que el Señor nos hace a nosotros es a confiar, obviamente, en este Dios, en este Salvador extraordinario, pero también a participar, aunque somos gente ordinaria y sencilla, ¿verdad? Pero el Señor te invita a confiar en Él, que tú puedas confiar en ese Cristo extraordinario, tus situaciones, tus dificultades, pero que tú recuerdes que aún en medio de tus limitaciones, el Señor te está llamando y que tú puedas preguntarte, Señor, ¿en qué áreas de mi vida yo necesito cada día ver tu obra en mí? Señor, ¿cómo puedo yo servir y mostrar el amor de Dios de manera urgente a las necesidades de otros? Pedro, de manera providencial, fue de manera inmediata y sirvió allí. Que tú y yo podamos escuchar y podamos discernir también en el Señor esos momentos para ir y compartir con otros, para ir y mostrar el amor de Dios también, ¿sí? Entonces, hermanos, que salgas de aquí, sí, reconociendo a este Salvador extraordinario, pero que puedas ver que tú y yo somos gente ordinarias, pero que el Señor puede usar para su gloria y su alabanza. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por tu bendita palabra y por recordarnos que nuestro Rey, que tú, oh Señor, eres extraordinario, que en nosotros, o sea, es decir, en nuestra fuerza, Señor, nosotros necesitamos de ti. Nosotros, oh Padre, necesitamos cada día, Señor, ser fortalecidos por ti para vivir la vida cristiana, Señor. Oh Dios, úsanos como usaste a Pedro, como usaste, Señor, a Dorcas para poder servir, Señor. Y que, oh Cristo, nosotros podamos aprender de ti. Así como Pedro aprendió
en su llamado, en su rol, nosotros podamos, Señor, seguir tus pisadas y aprender, Señor. Somos gente ordinaria siguiendo a un Dios y a un Salvador extraordinario y soberano. En ti confiamos, Señor, y descansamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.